Muy buenas noches a todos y a todas. Siendo las 20:36 del domingo 19 de abril, damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno. Perdón, ya no estamos más en el Salón Gris, desde la Casa de Gobierno, en Viedma, capital de la provincia, con toda la información sanitaria provincial. Nos acompaña, como es habitual, la señora secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Ibero. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy voy a empezar la conferencia de prensa contándoles a todos que el viernes el Ministerio de Salud de Nación cambió la definición de caso sospechoso. ¿Eso qué significa? ¿A qué personas nosotros vamos a internar e hisopar y vamos a considerar sospechosas? En la gran mayoría adherimos al igual a lo que dijo Nación, en algunas se modificaron esas definiciones y les voy a leer, aunque quizás para algunos sea un poquito aburrido, pero les voy a leer para que sepan qué va a ser para nosotros el caso sospechoso. Caso sospechoso va a ser toda persona que presente fiebre de 35 y 37,5 o más y que tenga uno o más síntomas como tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o que tenga lo que se llama anosmia o digeusia, que es que tienen la pérdida del olfato y del gusto. Y sin todos estos síntomas, si no tiene otra causa que lo genere, otra patología, o que en los últimos 14 días haya estado en contacto con una persona que sea confirmada de coronavirus, que haya estado de viaje en un país del exterior o en alguna de las ciudades que hoy se toman como circulación viral positiva. Todas estas serían causas de caso sospechoso. También todos los pacientes que tengan un diagnóstico clínico y de radiografía de neumonía y que no tengan otra causa de neumonía. El tercer criterio es cualquier personal de salud que asistió a un paciente con coronavirus positivo y que presente fiebre o dos o más de los siguientes síntomas, que son lo de que dijimos hoy: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de gusto o falta de olfato. Y el último criterio, que es toda persona que presente, vuelvo a repetir, lo de la falta del gusto y del olfato, una alteración en los últimos días, que no tenga otra causa por lo cual aparece y se va sin haber tenido contacto con una persona que haya sido coronavirus positivo o haya viajado. Entonces, en esos casos se va a evaluar el nexo epidemiológico para ver si se hace el hisopado y se lo toma como caso sospechoso. Todo esto es lo que nosotros adherimos a caso sospechoso y por supuesto que adherimos, al igual que Nación, a las zonas de la Argentina donde se lo toma como circulación viral. Adherimos al igual que lo que significa el caso confirmado. Con respecto a los casos estrechos, los contactos estrechos, igual que siempre, son todas las personas que estuvieron en contacto con una persona confirmada de coronavirus, estuvieron en contacto a menos de 2 metros durante más de 10 minutos, ¿sí? Y que presentan, si presentan algún síntoma pasan a ser sospechosos. Una cosa muy importante es que para nosotros todo caso sospechoso o confirmado se interna, así no tenga casi síntomas o sean muy leves, o por supuesto los graves, pero se interna. Esa es la mejor manera que tenemos hoy para poder cuidar a todo el resto de la población. Al estar internados están aislados, entonces hacen que hagamos que circule mucho menos el virus. Por eso los directores de los hospitales pudieron buscar otras alternativas para poder internar a estas personas, ya sean en residencias escolares, en hoteles, para que podamos, por lo menos hoy, dejar internados a todos los casos sospechosos y a todos los casos confirmados. También quiero aclarar que hoy hablamos con el Ministerio de Salud de Nación, a través del ministro que se comunicó, específicamente porque nosotros teníamos 2 casos, si ustedes lo saben, que siguen estando hace más de 35 días con la positivización de sus análisis. En estos casos, lo que nos sugirió el Ministerio de Salud de Nación era que eran pocos casos en la Argentina que pasaba eso y que ellos no tenían la manera de demostrar que realmente siguieran contagiando y que su carga viral fuese
tan grande que generaran contagio. Entonces, lo que nos sugirió el Ministerio de Salud de Nación, al igual que hacen en el resto del país, es que estas personas puedan retirarse a sus domicilios, seguir el aislamiento en su domicilio, mientras tanto se les tome una muestra para hacer un estudio más específico que se llama un cultivo, para ver si ese virus que aparece, que ellos tienen y sigue estando, contagia o no contagia. Entonces, en estas dos personas que hoy tenemos, justo les tocaba mañana hacerse el hisopado de control, entonces se les va a hacer el hisopado, si da negativo están totalmente de altas y curados, si da positivo van a seguir el aislamiento en su domicilio y se les va a mandar a estudiar al Instituto Malbrán, como nos lo sugirió hoy el Ministerio de Salud de Nación. Entonces, estas son todas las cosas nuevas que cambiaron desde la definición de caso y lo que nosotros hacemos como provincia con cada una de las personas. También quiero aclarar, porque se suscitó bastante preguntas en el día de hoy, y ya lo aclaré en varias conferencias de prensa, que nosotros, cada hospital, cuando tiene un caso sospechoso, primero lo atiende porque es un paciente. Segundo, si lo considera sospechoso, lo hisopa y busca la manera de enviar las muestras para que se realicen. Otro trámite que tienen que hacer del hospital es cargarlo en una plataforma que se llama el CISA y es lo que nos aparece a nosotros. Quizás desde que llegó el paciente y se ocuparon de atender al paciente hasta que apareció la carga, pasaron algunas horas, porque la prioridad para nosotros, desde la salud, es que el paciente esté atendido y se le realicen todos los estudios. Por supuesto que al paciente, mientras se lo estudia, se aíslan todas las personas. Y yo entiendo que para todos quisieran saber si ese caso sospechoso aparece en el parte del día o no, y entiendo la necesidad de todos de saber, queremos que se queden tranquilos, porque una vez que el paciente, aunque no aparezca en el CISA, todo el personal de salud lo aisló y lo trató como un caso sospechoso y confirmado, aunque después se descarte. Entonces puede pasar que ese paciente que ingresó la noche anterior, hasta después de las 9:30 de la noche, de las 9:30 de la mañana, no se cargue en el CISA. Y todos sabemos que está, porque son llamadas y nos avisan, pero no está cargado y nosotros queremos decir la información oficial que está cargada. Entonces quizás en el parte que sale a las 10:30 de la mañana no aparece, pero no es porque ocultemos los casos, porque ustedes pueden saber que nosotros después lo decimos como caso descartado. Entonces en el parte de la noche aparece como sospechoso y como descartado en el mismo parte, pero no es que se ocultan casos, sino como ya lo expliqué, que queremos ser lo más profesionales posibles al dar información. Aclarado todo esto, voy a pasar a contarles cómo estamos en el día de hoy. Primero tenemos la suerte y la alegría de haber dado 5 altas, 4 en Choele, que eso para nosotros es muy lindo, y se dio un alta en Allen. En Allen lo que tiene de bueno, igual que nos pasó el otro día en Río Colorado, fue que en Allen esta vez la persona tenía 89 años, entonces que el otro día tenía 87, poder dar de alta a pacientes que son los de grupos de riesgo tan grandes, también es una alegría muy grande. Con respecto a, hoy se descartaron 11 pacientes, se descartó un paciente de Maquinchao, se descartaron los 3 pacientes de Viedma, se descartó un paciente de Allen, se descartó un paciente de Choele, 1 de Beltrán, 2 de Roca, 1 de Cipolletti y 1 de Huergo. O sea que hoy se descartaron 11 pacientes. Se confirmaron nuevos pacientes, 1 en Cipolletti, 1 en Lamarque y 2 en Choele. En total de confirmados en el día de hoy son 50 pacientes en Bariloche, 20 pacientes en Choele, 10 pacientes en Cipolletti, 7 en Allen, 3 en Dinahuapi, 3 en Roca, 2 en Beltrán, 2 en Cinco Saltos, 1 en Catriel, 1 en Bolsón, 1 en Lamarque. En total suman 100 pacientes activos, recordemos que tenemos 27 pacientes de alta, 3 pacientes fallecidos con un total de 130 casos desde lo que empezó el primero en nuestra provincia. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las preguntas. Comenzamos con una serie de consultas que son comunes de varios medios que tienen que ver con la situación de Cipolletti. ¿Se podrían dar detalles de cuáles fueron los motivos principales que dieron hoy al cierre preventivo de un sanatorio privado de esa ciudad? Sí. Ese sanatorio presentó un caso que después llevó a mucho personal de salud
alrededor de 20 personas en salud confirmados y otros tantos, en total hubo 44 contactos estrechos del primer paciente en ese sanatorio. Entonces, como seguían apareciendo casos confirmados ahí en ese sanatorio, se decidió el cierre preventivo de este lugar para poder aislar a todo el personal. Se le solicitó al sanatorio que nos diera un plan de desinfección, que nos diera todo el personal que queda aún, que debería seguir aislado para poder tener un contacto de cada una de esas personas. Y bueno, por supuesto el control para las altas de ese personal de salud antes de volver a abrir el sanatorio. Preguntan también si se puede confirmar la cantidad de trabajadores de la institución que presentan diagnóstico positivo y si hay algún detalle de qué localidades son. Sí, tenemos 21 personas, 10 en Cipolletti, 2 en Roca, 4 en Allen, 4 en Neuquén y 1 en Cinco Saltos. Consultan además cuál es la situación de salubridad en este sanatorio y en el resto de las instituciones de salud de la provincia. Si salubridad, hablamos del lugar físico. Nosotros entendemos que en todos los sistemas de salud, en todos los lugares donde se internan pacientes, son los lugares más asépticos y de mayor limpieza y están dadas todas las condiciones de desinfección de los diferentes lugares. En este caso se pide un plan de desinfección que nos lo brinde el mismo sanatorio para que en estos días, mientras sigue el aislamiento del personal que trabaja allí, se pueda completar y saber que está totalmente desinfectado. Consultan además qué tipo de medidas se tomaron con el resto del personal que trabaja en esta dependencia. Todo el personal que estuvo en contacto estrecho tiene que estar en aislamiento obligatorio por 14 días. Hay muchas personas que ya habían estado en contacto estrecho con los primeros casos. A esas personas pasaron los 14 días, se les hisopó y todos dieron negativo, con lo cual esas personas podrían trabajar. Todo el resto va a tener que estar en aislamiento de las últimas personas positivas durante 14 días. Consulta común también es si se tiene que tomar algún tipo de recaudo mayor a partir de hoy en la ciudad de Cipolletti. No, en la ciudad de Cipolletti solo tenemos 10 casos internados. Los 10 casos son personal del mismo centro de salud, así que no hay otros casos de otros lugares o de otros focos por ahora, pero vuelvo a repetir lo mismo que dije antes, que tomemos como que en la provincia en todos lados hay circulación viral. No nos movamos de casa si no es absolutamente necesario. Seguramente a lo largo de estos días van a aumentar las posibilidades de hacer cosas, de negocios que se van a poder abrir, y a lo largo de que empiece a pasar eso, va a ser totalmente nuestra responsabilidad el cuidarnos. Entonces veremos si realmente aprendimos a que no nos tienen que exigir para cuidarnos, y quizás no es cuidarnos a cada uno de nosotros, sino cuidar a los que están al lado, que puede ser que sean las personas mayores, pero también puede ser una persona de la misma edad que nosotros y que simplemente tuvo una carga viral más grande y se infectó y tuvo que estar grave internada. Entonces, es necesario que se empiece a agilizar o a movilizar muchas cosas, porque hay gente que necesita trabajar, pero depende de cada uno de nosotros ser responsables y de cuidarnos a nosotros y de cuidar a los otros. Entonces, si no necesitan ir a un negocio, si no necesitan hacer nada, quédense en su casa. Y si necesitan ir, mantengamos los 2 metros, usemos el tapabocas. No nos toquemos mientras estemos afuera de casa con las manos, los ojos, ni la boca, ni la nariz. Y cuando llegamos a casa, nos lavamos las manos, nos ponemos alcohol en gel si tenemos un buen lavado de manos. Y si es importante, lo que hablamos siempre al llegar a casa, más ahora si vamos a salir más, que haya un trapo de pisos con lavandina para limpiar nuestros zapatos, y si podemos cambiarnos la ropa al entrar a casa sería muchísimo mejor. Muy bien, consultas de Radio M740 de Allen, también respecto a la situación de esta institución privada de salud de Cipolletti. La pregunta es si tras la clausura preventiva se prevé algún tipo de multa o de sanción. No, nosotros hacemos esto y por supuesto que si hubiese algún tipo de algo mal hecho, seguramente sí, pero por ahora eso es lo que tomó intervención el Ministerio.
¿Se conoce cómo se dio el contagio del hombre de 89 años de Allen que recibió el alta? No, tenemos el estudio, se está haciendo el estudio, como siempre digo, del nexo epidemiológico. Igual es un paciente que había salido, no estaba dentro del sanatorio, así que seguramente por algún lado viene su contacto. Por suerte está en excelente estado de salud y de alta. Pregunta de Radio 6 de San Carlos de Bariloche. Ahora que hay una buena cantidad de pacientes que atravesaron esta enfermedad, ¿se está utilizando plasma inmune de los enfermos recuperados como alternativa de ayuda a los pacientes que se encuentran en cuidados intensivos? Hoy justamente desde el programa de Sangre Segura de nuestra provincia se recibió una notificación del Ministerio de Salud de Nación para que podamos ser parte de este estudio, así que a partir de mañana empezaremos a tratar de ver cómo somos parte de este gran proyecto. Preguntan desde Radio LU19 AM690, ¿por qué Cipolletti figura entre las ciudades de circulación comunitaria del virus en el protocolo nacional? Nosotros creemos, eso lo define Nación, nosotros creemos que es por los casos y específicamente por este centro de salud que generó internaciones en muchos lugares, entonces suponemos que por eso Nación lo puso. También nos llamó la atención que Nación pusiera la ciudad de Catriel, porque la verdad es que tuvimos tan solo 3 casos allí, pero son definiciones que toma Nación y no sabríamos por qué. Preguntan desde FM Catriel y Canal 10 de esa ciudad, justamente respecto a los motivos por los que se ha calificado a Catriel como lugar de circulación de virus comunitario. Está respondida la pregunta. Preguntan además, si el virus es comunitario, ¿por qué no hubo más infectados o sospechosos en la ciudad de Catriel? Yo creo que también Nación, quizás leyendo las fichas epidemiológicas, si en alguna no encuentra un nexo, decide, por lo menos hasta el momento, si nosotros no encontramos un nexo, Nación decide poner que hay circulación. El virus lo venimos estudiando, como yo digo, es nuevo y más allá de que podemos comunicarnos con Nación y Nación está en contacto todo el tiempo con expertos y con los que lo vivieron o lo están viviendo en ciudades del exterior, hay muchas cosas que es extraño cómo se mueve, más allá de que en algunas ciudades hay una excelente responsabilidad de la ciudad y que hay un gran trabajo de salud pública de aislar totalmente los contactos estrechos, que creo que eso es muy importante. También hay lugares donde Viedma tuvimos el primer caso, nunca más un positivo. En Cipolletti, donde hubo 2 casos, nunca más hubo un positivo. Entonces, la verdad es que hay en muchas ciudades donde tenemos casos y creo que hay una gran actuación de salud pública de aislar rápidamente, por eso nosotros internamos a los sospechosos y a los confirmados y es solamente para cuidarnos a todos, pero también creo que debe haber cosas de la inmunidad de cada persona que hace que para algunos pase desapercibido o que alguno no se contagie. Preguntan también desde FM Catriel, mañana se realiza estaría el tercer resultado del hisopado de la paciente asintomática de esa ciudad. Si da negativo, ya no habrá casos en la localidad. La pregunta es si continúa la categoría de circulación comunitaria de Nación. Creo que eso lo revé Nación y nosotros estamos en contacto con Nación. Hoy justo hablamos del tema de las altas, pero es un tema que nos queda pendiente para poder charlar con ellos para poder ver si, como dicen ustedes, al negativizar si se puede sacar. Pregunta de María Sur, las grutas, al regresar a la provincia, rionegrinos que estaban fuera del territorio, la pregunta es si deben hacer la cuarentena de 14 días o es voluntaria y de ser así, si es personal de salud quien controla esta situación. Sí, acá en nuestra ciudad y hoy llegaron a varios puntos de la provincia, personas, lo que se hace es cada vez que llegan hay personal de seguridad que ayuda muchísimo y personal de salud que lo que se hace es a cada una de las personas que llegan, más allá de un interrogatorio, se les toma la temperatura, si tiene alguna duda de su estado de salud, directamente se interna como caso sospechoso y si no, solamente se hace un aislamiento, al igual que se hizo siempre cuando venían o del extranjero o de lugares de circulación viral, quedan 14 días sin poder salir de su casa, pero en su casa, en su domicilio. Preguntan desde FM Chimpay, ¿para cuándo se espera el pico de contagios en la provincia por la cantidad que se registró en algunas localidades? Si podría ser antes
de lo estimado, ¿no? No, nosotros fuimos siguiendo todo lo que nos iba diciendo Nación. Al principio se esperaba para la segunda quincena de abril y no fue así, gracias a lo bueno de la cuarentena y del aislamiento obligatorio. Se piensa ahora que podría llegar a ser para mitad de mayo, pero todo va a depender de cada uno de nosotros si nos seguimos quedando en casa. Preguntan además si hay reactivos suficientes hoy y si habrá reactivos suficientes para cuando llegue o se estima que llegue el pico. Hoy tenemos reactivos suficientes, se siguen pidiendo y se siguen comprando. Esperamos que haya totalmente para cuando llegue el pico. Preguntan desde Viedma Noticias respecto a la paciente con coronavirus confirmado en Carmen de Patagones. Estuvo en centros de salud privados de Viedma. La consulta es qué protocolos se activaron en estos dos lugares y cómo se va a manejar en adelante la atención de pacientes de Patagones en esta ciudad. En esta paciente sé que vino a hacerse estudios, por lo que nos dijeron esos lugares, actuaron totalmente con todos los equipos de protección personal, igual se hicieron los test correspondientes. Hoy había 3 casos sospechosos que fueron totalmente descartados. Por supuesto que si por algo Patagones requiere la internación en Viedma, Patagones debería internar en la provincia de Buenos Aires, pero si por algo de urgencia, como pasa muchísimas veces, necesita la internación de acá, será el mismo mecanismo de como cualquier ciudad que requiera la internación en nuestra provincia. Preguntan además si Río Negro articula información con Buenos Aires sobre los casos de la región para determinar dónde pudo ser el caso cero de contagio en esta situación. El secretario de Relaciones Institucionales, el doctor Ledesma, está en contacto diario con el secretario de Salud de la provincia de Buenos Aires para estar al tanto de lo que pasa en la ciudad vecina de Patagones y ellos están estudiando creo que tienen un indicio donde podría ser el nexo epidemiológico, pero lo están trabajando. Respecto a la llegada este sábado del colectivo de La Plata con rionegrinos que pudieron llegar a casa a través de un programa del gobierno de la provincia, la consulta es sobre las condiciones en el transporte de pasajeros, si pueden viajar tantas personas juntas durante tanto tiempo. Nosotros lo que les solicitamos es que mantengan el tapaboca puesto, que haya para lavarse las manos frecuentemente entre ellos, y sé que se hicieron todos los medios de desinfección cuando salían desde la ciudad de Buenos Aires. Pregunta de Bariloche en redes. A las fuerzas de seguridad en esta ciudad, en Bariloche, ¿se les realizan controles como toma de la temperatura al ingresar al servicio diario? No, porque yo una vez lo expliqué que la toma de temperatura en sí no sirve, porque yo pude haber tomado un analgésico antes y me va a dar negativo, o puedo tener fiebre por cualquier otra causa y tampoco me serviría. En los grandes aeropuertos de Francia y de Italia y España se usó el control de la temperatura y sin embargo el virus entró. Consultan además, se espera la llegada a la Argentina de 1.500 respiradores provenientes desde China. ¿Está determinado qué cantidad de esos podrían llegar a Río Negro y en particular a Bariloche? No, la Nación reparte todo equitativamente. A nosotros ya nos llegaron respiradores desde Nación y se están repartiendo en la provincia, pero de esos 1.500, ojalá nos tocaran los 1.500, pero va a repartir el Ministerio de Salud de Nación. Preguntan desde el diario Noticias de la Costa de aquí de Viedma, ¿se puede determinar si uno de los pacientes hisopados en esta ciudad pertenece a la fuerza policial? No, no lo sé. Preguntan además, ¿cuál es el tiempo que demanda la carga de los casos sospechosos al sistema SISA, teniendo en cuenta que hubo internaciones en la noche del sábado de Viedma que no estaban contabilizadas en el par de esta mañana? Fue explicado en el inicio de esta conferencia de prensa. Última consulta del portal La Posta Rionegrina. ¿Cuántas personas se ven muy afectadas por gripes, bronquitis o neumonías que requieran internación y cuántas fallecen estimativamente o en promedio por año? El año pasado hubo 800 internaciones de pacientes de enfermedades respiratorias graves, 800, y fallecieron 11 personas. Bien, muchas gracias, doctora. No viendo más consultas para la conferencia de prensa de hoy, damos por finalizado este contacto y nos encontramos mañana, como siempre, a las 20:30. Muchas gracias a todos y a todas por participar.